Buenos días, mi nombre es Nayibe Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les voy a hablar en la cátedra de Derecho Agrario, el derecho agrario y su evolución. En la historia del derecho agrario como fenómeno histórico aparece a partir del momento en que se dan una serie de condiciones económicas, políticas, sociales e incluso culturales determinadas que permiten su nacimiento. Un primer acercamiento nos permite afirmar que el origen de la ciencia del moderno derecho agrario se sitúa fundamentalmente en la Italia de los principios del siglo. Luego, posteriormente, movimientos en décadas siguientes en España, Francia y América Latina. Para ser más exacto, debe indicarse que las primeras manifestaciones de la ciencia que estudia el derecho agrario tiene su génesis en las investigaciones realizadas en Italia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los factores que permiten el nacimiento normativo del derecho agrario moderno tenemos el descubrimiento de la máquina de vapor, la incipiente industrialización, la aparición de nuevas clases sociales con un nuevo tipo de denominación económica y política. Van a marcar un hito histórico trascendental en la economía del mundo. De Inglaterra pasó a toda Europa continental, no solo la revolución industrial, sino sobre todo el espíritu de la producción, donde luego se proyecta a todo el orbe. Este gran movimiento, el capitalismo, va a afectar a todas las relaciones económicas de vida, pero también afectará a todo un proceso social, político y espiritual, marcando de esta forma el progreso de la formación económica de la sociedad. El movimiento lo impregna todo, y aun cuando nace el capitalismo, era para la industria y el comercio muy pronto índice en la agricultura, modificando sustancialmente todas las orientaciones existentes en la época de la Revolución Francesa o precapitalista, y de esta manera se abre una nueva perspectiva para el derecho agrario. El derecho agrario tenemos dos, sería el clásico y el derecho agrario moderno. En esta hay dos grandes etapas bien definidas en la evolución de la construcción de una ciencia para el derecho agrario. En el derecho clásico se encuentran dos escuelas nacidas al calor de la discusión entre la autonomía y la especialidad del derecho agrario. Las escuelas podrían identificarse con el nombre de sus maestros, que sería Pola y Arcangeli, o bien por sus tesis vinculadas a la autonomía y a las especialidades de la materia. La separación de las escuelas clásicas se mantuvo por la falta de pruebas de principios generales, propios y exclusivos del derecho agrario. En tal sentido, se aceptó ciertas especialidades del agrario dentro del derecho privado, pero nunca con características de autónomo. El derecho moderno se identifica con la figura de Antonio Carosa, cuyo sueño fue construir una especie de derecho agrario ideal en cuanto pueda representar un modelo, una aspiración, el fin extremo del derecho. Tenemos que el derecho agrario es la rama del derecho que se ocupa de regular jurídicamente la actividad agrícola, entendiéndose por tal la agricultura, la ganadería y la silvicultura, y actividades a ellas conexas. Asimismo, es la fuente más importante de la economía, y las cosas destinadas a esa actividad en los primeros tiempos eran consideradas res mancipis y necesitaban solemnidades para su transmisión. Tenemos que el objetivo o el objeto del derecho agrario es el derecho agrario o el derecho comparado. Nos muestra el paso del derecho agrario de un estadio estático a un estadio dinámico. Hoy, a diferencia de su etapa histórica o precientífica del derecho a la agricultura, que reducía su objeto al estudio del cultivo y de la tierra, y específicamente a la propiedad, el derecho agrario evolucionó hacia el conocimiento de las normas jurídicas de la explotación y más adelante hacia la consolidación económica y jurídica de la explotación de la tierra a través de los modos de constitución y fortalecimiento de las empresas agrarias. Para esa transformación del objeto del derecho agrario en la etapa científica, la consideración jurídica
de la actividad agraria como el conjunto de actos vinculados al ejercicio de la empresa agraria resultó determinante porque pasó de un conocimiento estático a un conocimiento dinámico en el tratamiento de su materia. Tenemos el sujeto del derecho agrario en general, que sería uno, el sujeto agrario, que es toda persona o entidad que polariza una relación jurídica agraria, lo que caracteriza al sujeto agrario en su inclusión en un determinado vínculo calificado como tal por el ordenamiento. Normalmente el sujeto de derecho agrario no es más que una persona de derecho común, pues en realidad es la actividad del factor determinante del carácter de la relación. Tenemos el sujeto agrario y persona rural, que suele considerarse un sujeto agrario a las personas rurales. Esto es aquellos que tienen el carácter de dueño, arrendatario, poseedor o administración o administrador de un fondo, así como los dependientes y asalariados que pertenecen al mismo y residen habitualmente en él. Esta definición, sin dejar de ser útil, nos resuelve la cuestión, pues se basa solo en la relación de tenencia o en una relación empresarial. El sujeto agrario y campesino, algunos consideran como el sujeto agrario al campesino, con lo cual reducen nuestra disciplina a límites estrechos, ya que quien no sea campesino queda fuera de la estimativa jurídico-agraria. El derecho agrario no se orienta en favor de la familia rural carente de propiedad de la tierra, sin importar el grado de pobreza o real o efectiva. El sujeto agrario agricultor normalmente se identifica el sujeto agrario con el agricultor ya en una acepción restringida, quien cultiva la tierra, o en su acepción lata, quien realiza la actividad agrícola, pecuaria o mixta. Tenemos luego los principios propios del derecho agrario. Los principios en general se conciben como fuentes normativas autónomas y como criterios de integración supletoria en casos de algunas de la ley. Vamos a referirnos de manera concreta a los principios del derecho agrario venezolano y cuáles son sus principales derivaciones prácticas, porque a través del señalamiento de estos principios puede llegarse a aceptar el derecho agrario venezolano, que es un derecho especial con evidente contenido social. En el principio antilatifundista, que es un principio general y orientado del derecho agrario venezolano, que tiene como rango constitucional y legal, en efecto, en el artículo 307 de la Constitución Bolivariana, considera el latifundio contrario al interés. Su base legal está sustentado en el artículo 1 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, así como su concepto y definición en el artículo 7 de la predicha ley, donde se aprecia que se ha alterado el concepto universal del latifundio, construyendo una idea que desecha el requisito de la extensión territorial y mantener exclusivamente el de la explotación eficiente. Luego tenemos las empresas agrarias, que no es más que su planificación mediante programas de matemática y biológica. Las ventajas de este último enfoque aparecen a primera vista evidentes, pues el último permite catalogar como agrarias actividades que la práctica social, económica y administrativa consideran típicamente como agrarias y que quedan, sin embargo, excluidas cuando se aplica el criterio territorial o de vinculación a la tierra. Actividad ganadera, independientes, cultivos hidropónicos, bodegas, almacenes, queserías. Sin embargo, el criterio biológico tiene el inconveniente de ser demasiado amplio, obligando por ello a tener que considerar como agrario todos estos procesos. Pues bien, eso es todo por hoy.
les voy a dejar unas láminas para que las visualicen y puedan tener una mejor amplitud del tema. Gracias.